Cáncer, bienvenidas a mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial 3 en 1, porque voy a estar utilizando 3 mazos. Primero voy a empezar con el mazo de las cartas negras, después voy a utilizar el mazo de las cartas del tarot Rider White, que es el más clásico, y después voy a utilizar el tarot que se llama el tarot de después, el After Tarot. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrita en el canal, pues qué gusto tenerte de vuelta. Vamos a iniciar, Cáncer, a ver qué mensaje hay para ti. Puedes escoger uno de los 3 mazos. Yo te recomiendo que veas las 3 lecturas, pues puedes tener una mayor visión. Mira, tienes la carta del 7 de oros. E inmediatamente, Cáncer, cuando esta carta sale para ti, el mensaje que percibo es de que alguien te quiere sobornar. Alguien quiere hacer algún tipo de intercambio contigo. No necesariamente tiene que ser tan dramático, pero aquí hay alguien que quiere hacer como un trueque, un intercambio. Te doy esto y tú me das esto a cambio. Puede ser productos o servicios, puede ser alguien que te está diciendo, bueno, te ofrezco hospedaje, pero me ayudas con la limpieza. No te puedo pagar, pero te puedes quedar acá, te puedo ofrecer. Hay algún tipo de trueque que marca aquí que podría estar sucediendo para ti o para algún familiar cercano. Si estás viendo esta lectura, tal vez para algún hijo. Puede ser que tu hijo o tu hija te dé esa información de que alguien le ha ofrecido hacer algún tipo de intercambio. Es lo que estoy percibiendo más que todo aquí. Parece que la propuesta se ve bien. Vamos a ver ahora cuáles son los otros mensajes adicionales que salen para ti. Porque también parece una propuesta que, si te fijas, aquí la estás dudando porque proviene de una persona que pareciera a primera vista que no necesita hacer este tipo de intercambio. Si tú trabajas en redes sociales, esto puede ser alguien que te dice, mira, no te puedo pagar, pero te doy producto. Hay esta energía como esto. Y por lo que veo, tú parece que te está interesando la idea, pero si te fijas, esta persona no aparenta que tiene dinero. Esta persona que está aquí es una persona que se viste sencilla, que maneja un carro sencillo o que anda en transporte público sin ningún problema. Y esta persona que no aparenta tener nada es la que más dinero tiene. Es la que más bendiciones tiene. A diferencia de esta persona que aparenta tener de todo y no es así. Me está llegando un mensaje, se lo voy a pasar. Hay algunos de ustedes tal vez que podrían estar conociéndose con alguien para una relación, si esto tiene que ver con el amor. Y tal vez esta persona se ve que lo tiene todo y pareciera una persona perfecta. Mucho cuidado porque puede que para algunos de ustedes esto sea maravilloso, y si es así, pues qué bueno que tengas esa buena energía y te encuentres a alguien que te interesa y te guste. Pero el mensaje que estoy percibiendo aquí es de que esta persona está queriendo conectar contigo por interés. Así de sencillo es lo que estoy percibiendo. Vamos a ver qué más sale aquí para ustedes, Cáncer. Te voy a dejar esa carta que se volteó, la carta del Rey de Espadas. Habla de una persona que está en el poder y lo marco como este hombre que aparece aquí, que igualmente puede ser una mujer con estas energías. Eso no importa, puede ser cualquiera de los dos roles. Que verdaderamente tiene una buena posición. Alguien que tiene algo en la vida pero no lo aparenta. Me viene a la mente estas imágenes como cuando alguien va a entrar a un lugar y no está vestido o vestida adecuadamente y todo el mundo se le queda mirando como que ¿qué haces aquí? Pues esa persona que está entrando así, que yo te veo que podría ser tú, tiene muchísimo más amor, dinero, bendiciones en la vida que las personas que aparentan estar y tenerlo todo completo. Aquí hay una posición de poder para ti con esta carta del Rey de Espadas. Y por esa posición en la cual tú te encuentras de poder, o esta nueva posición que viene para ti, es que tienes personas a tu alrededor que ahora quieren llegar a conectar contigo. Pero antes ni te volteaban a mirar. Y mira qué fuerte esto. Tienes el Rey de Espadas y el As de Espadas. Aquí hay efectivamente con esta carta del As de Espadas esta energía o esta idea de estar a la defensiva, de estar protegiendo algo. Y te veo de ti protegiendo, Cáncer, a tu familia, a tu pareja, a tus hijos.
protegiendo tu secreto, protegiendo... dije secreto. Iba a decir tesoro. Pues ahí hay algún secreto que ustedes están manteniendo, Cáncer. Y parece que lo estás protegiendo a toda costa. Porque hay gente que estás atrayendo, hay gente que está fijándose en ti. Hay mucha gente cuestionándose de qué estás haciendo, hacia dónde vas. ¡Wow! Y tienes la carta del 9 de bastos. Si te encuentras en una situación tormentosa, si te fijas, estas cartas tienen muchas nubes y está oscuro todo esto. Y te encuentras con esta carta como que sientes que eres un barco a la deriva. Te falta un solo obstáculo más, te falta una sola prueba más. Y llegas a ese camino. Llegas a la orilla, dejas atrás estas aguas turbulentas y conectas entonces con la esperanza y con la fuerza. Esta podría ser una de las últimas pruebas que se te están presentando para tú poder entonces tomar una decisión, un camino correcto. También me están diciendo mis guías que hay alguien que necesita de ti. Alguien, Cáncer, que necesita que tú le salves. Tú eres su salvación. Cuando esto suceda, puede ser una persona que se está acercando a ti y decirte, Cáncer, por favor, necesito tu ayuda. Tú eres la única persona que puedes resolver esto. Eso puede ser en el ámbito del trabajo. Puede ser tal vez algún tipo de argumento o discusión en la familia o en tu vida personal o en la vida personal de alguna amistad que te están diciendo que tú eres quien la puedes resolver. Y esta podría ser esa lucha, ese conflicto, tú pensando como si deberías meterte en esto porque siento que son energías en las cuales tú piensas que no es tu problema. Tienes la carta del As de Copas. Eso me indica de que la decisión que tú vas a tomar, y mis guías me están diciendo que algunos de ustedes, Cáncer, van a tomar la decisión de involucrarse, efectivamente va a llevar a la paz, va a llevar a la tranquilidad. Déjame ver qué está oculto. 8 de bastos y tienes acá el 9 de bastos. Increíble, ¿eh? Estas son las llamas que todavía no han llegado. La ayuda que se necesita. Muy similares estas dos cartas. Este es el antes y ese es cuando ya estás por llegar a la meta. Con esta carta del As de Copas yo veo para ti de que tú te levantas en triunfo. Tú te levantas con la verdad. Y con este Sota de Copas que está aquí, veo esa energía de sembrar, descubrir un secreto. Algunos de ustedes hay algo que está enterrado en tu casa, en donde vives. Puede ser solamente una referente a emociones o energías, pero me marca eso de que hay algo que se va a descubrir. Algo que tú podrías estar descubriendo que va a ser muy positivo para ti. La verdad para algunos de ustedes. La verdad es lo que vas a descubrir. Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus arcángeles para ti. Esta es la carta que quería salirte, así que la voy a colocar. ¡Wow! El arcángel Jeremías, que representa la carta de la rueda de la fortuna. Nuevos comienzos, terminan los retrasos, llegas a esa meta, llegas a ese destino, sales de ese problema o sacas a alguien de un problema. Viene un cambio en dirección en tu vida que no esperabas, Cáncer, que te va a llevar muchas alegrías. Mira, para algunos de ustedes tal vez esta energía que está aquí con esta carta del 7 de oros, si te lo canalizo de otra manera, podría ser algún tipo de arreglo que podrías llegar con la empresa o el trabajo donde te encuentras en estos instantes, donde tal vez ellos te están ofreciendo dinero por llegar a algún mutuo acuerdo, un acuerdo laboral. No es que te despiden ni tú renuncias, sino que ambas partes acuerdan de que te van a pagar todas tus prestaciones. ¿Tú estás considerando eso?
Algunos de ustedes aquí podría ser esta carta de este rey de espadas en este mazo. Me da mucha vibra de la justicia, donde con este as de espadas tú podrías entrar en una batalla legal para que puedan pagarte todo tu dinero, si una empresa tal vez no te quiere pagar tu dinero. Y el resultado con esta as de copas es que tú triunfas, y ese dinero lo puedes utilizar como un dinero semilla para tu futuro, o para el futuro de tu hijo, si lo tienes. Porque la suerte va a estar a tu favor. Muy bien. En los comentarios déjame saber qué te ha parecido esta lectura. Déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar las lecturas. Te invito a que continúes viendo ahora la tirada con el segundo mazo. Si acabas de entrar directamente a esta tirada del segundo mazo, pues muchísimas gracias. Te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si vienes del primer mazo, pues qué gusto que continúes conmigo. ¡Wow! 4 de bastos. Esta carta del 4 de bastos, apenas la vi, mis guías me hablaron de estabilidad, de una fundación importante para ti, pero no una fundación como una organización no gubernamental, no, como las bases o la fundación de una relación, o las bases o una fundación de una casa. Para algunos de ustedes esto puede representar uniones, matrimonios, celebraciones, festividades, a los cuales podrían estar pensando, pero primordialmente la energía que yo veo aquí es el de una casa o un hogar estable, que puede ser tus sueños. Hacia eso quieres llegar a tener una casa estable con tu pareja, o has estado trabajando para tener una casa estable. Para algunos también esto me da la idea de que podrías estar construyendo, buscando una casa, construyendo, comprando un terreno, remodelando. Toda esa energía es la que siento con este mazo, con esta carta para ti. Algunos parece que han tenido que hacer algún tipo de cambio con esta carta del 4 de espadas. Podrías estar buscando irte de la ciudad para el campo, o viceversa, irte del campo hacia la ciudad. Lo marco más que todo como buscar relajación, buscar un lugar mucho más tranquilo, lejos de la ciudad, lejos de tanto problema. Quieres como desconectarte, alejarte, irte solamente con tu pareja. Para algunos de ustedes, y mira, siento que esta misma energía de estas personas que están aquí celebrando en el hogar, en la felicidad, son estas personas que están acá como almas gemelas. Para algunos esto podría significar de que encuentras esa alma gemela, encuentras esa persona especial en tu vida. Si has estado esperando porque esa persona llegue, porque se manifieste. Y veo que estos van a ser cambios bastante rápidos, ¿eh? Cambios que no, wow. Y tienes la rueda de la fortuna nuevamente, Cáncer. Eso es una reconfirmación de los guías. Te salió con la carta del arcángel y ahora te vuelve a salir en el mazo 2. Por eso es que es importante que también vean las lecturas de los mazos anteriores y del mazo que viene después. La suerte está a tu favor. La vida te va a dar un giro repentino para bien. Un giro repentino para felicidad. Donde tú sentías que todo estaba estancado, va a ser como que un día te levantas y todo va a una velocidad enorme. Para algunos se podrían acercar otras personas y decirte qué suerte tienes. Veo que qué hermoso es esta pareja con la que estás, qué hermosa es esta pareja con la que estás. Hay cierta energía muy cálida, de un hogar muy lindo, muy querido. Tienes la carta de la fuerza y esto es algo por lo cual tú has luchado. Si esto es un sueño, esto es algo por lo que tú estás luchando, por lo que tú siempre has tenido presente en tu vida. Esto es algo que tú no has dejado nunca de soñar, de analizar, de pensar. Siempre has tenido eso presente. Siempre has estado enfocado en ese objetivo. Wow, tienes el caballero de bastos. Esto me habla de una persona que viene hacia ti. Esto puede ser ayuda. Estos son dos signos de fuego también aquí, ¿eh? Leo, Aries o Sagitario también manifestándose aquí en tu lectura. O tienen esas características de estos signos de fuego, que veo que podrían estarte ayudando con algo. Aquí viene alguien a ofrecerte una ayuda, aquí viene alguien a darte una mano.
y vienen rápido. Lo que me impresiona es que siento que todos estos movimientos, después del estancamiento, todo viene bastante rápido para ti. Vamos a ver cuál es la carta que está al final del mazo. Lo que está oculto, lo que no se ve, pues es la última. ¡Ay! La justicia. Y te dije que este rey de espadas me recordaba mucho a la carta de la justicia y es la que tenías oculta aquí. Hay justicia en tu vida. Efectivamente. Esto podría hablarte, pues como es la justicia, cosas legales, matrimonio, compra de una casa, una unión importante. Para otros podría ser que logras conquistar a la persona que tú siempre habías soñado, a la persona que tú siempre habías querido poder conquistar. Documentos para una casa. Si te canalizo estos mensajes de otra manera, estabas esperando que se aclararan los documentos de una casa. Parece que si fue rechazada anteriormente es porque necesitan que apliquen 2 para poder hacer los trámites del préstamo. Y parece que antes solamente podía aplicar una de las 2 personas si estaban en pareja. Pero ahora las cosas han cambiado y esto puede significar de que uno de los 2 que anteriormente no tenía empleo, ahora sí puede conseguir el empleo. Que eso les va a ayudar a poder cumplir con esta meta, con este sueño. Y este puede ser el mensajero del banco, llevándole los papeles para que los puedan firmar con la carta de la justicia y tener su primer hogar. Para algunos de ustedes marca con esa línea. Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de los arcángeles para ti. Wow, te sale la carta del arcángel Miguel, es el arcángel que te está defendiendo. Esta carta representa la carta del 6 de espadas. Y me dice esta carta de que estás por llegar al final del túnel. Vas a ver la luz que está al final del túnel. Y esta carta del 6 de espadas del arcángel Miguel me recuerda mucho la energía de esta carta de bastos del mazo número 1. ¿Ves? La tormenta en el agua. Llegas a la luz, estás saliendo de la oscuridad. Vas a ver la luz que se encuentra al final del túnel y no te vas a dar ni cuenta cuando ya ha pasado la situación. Vas a poder hacer de esa manera y sentirte de que ya terminó la batalla, ya terminó la lucha y ahora puedes prepararte para nuevos planes. Y mira lo que dice aquí. Viajes o mudanza. Efectivamente, lo que te había indicado acá, si estabas buscando esa casa, irte de un lugar complicado, de la ciudad donde tal vez pueda haber mucho más peligro, hacia un lugar mucho más calmado, hacia el campo, hacia las afueras, playa o montañas. Wow, era lo que te estaba indicando acá. Para otros, como le indico, puede ser ese préstamo o puede ser la unión. Está maravillosa esa energía, me encanta para ti, Cáncer. Vamos a pasar con el mazo número 3. Para algunos esto podría ser un pasado, presente y futuro y puedes que te encuentres en alguna de estas etapas. Te invito a que continúes viendo la energía del mazo 3, pues son diferentes los mensajes para acá. En algunas ocasiones pueden confirmar cosas anteriores como estas cartas acá que salen para reconfirmarte, ¿no? Si es la primera vez que estás acá, si entraste directo a este mazo, pues muchísimas gracias. Te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito o vienes de los mazos anteriores, gracias por continuar viendo mi video. Mira, tienes la carta del 10 de bastos. Si recuerdas en este tarot, el clásico, la persona en el 10 de bastos carga todos estos bastos en su espalda. Y aquí con esta carta ya no tienes que cargar ningún tipo de peso, ansiedad, responsabilidades o problemas en tus espaldas. Ya llegaste a la meta. Ya llegaste a ese lugar en donde finalmente puedes quitarte todas esas cargas de encima. Esto puede ser un viaje espiritual, un camino de reconocerte. Un camino en el cual tú finalmente dices, llegué. Ya no tengo que cargar todos estos problemas, todas estas responsabilidades de otras personas. Ahora me voy a encargar de mí, de lo que me da felicidad, de lo que me da alegría, de lo que me brinda la conexión espiritual que siempre he estado buscando.
Así que para todos aquellos que estén pasando por una lucha, por una batalla, por esa oscuridad que ha marcado algunos momentos de tu vida, ya falta poquito para que termine. No te rindas, falta poquito. Dale un poco más. Sigue, resiste. Vienen tus bendiciones. Tal vez han demorado alguna de ellas, pero van a llegar. No te rindas. Para algunos de ustedes también esto podría ser una energía de un familiar, una amistad, un hijo. Puede que tú seas el padre o el abuelo o la abuela, donde este hijo tal vez está a punto de no querer continuar, de rendirse, y eres tú quien les va a abrir los ojos para que continúe. ¡Wow! Tienes 2 10 aquí y esto me encanta, esta energía. Tienes el 10 de oros. Con esta carta me están diciendo, hay una lucha que está por terminar con respecto a las finanzas. Así que si estás buscando empleo o si estás con esta energía de que necesitas dinero para algo, como lo que se te habló en el mazo 2, efectivamente ese dinero te va a estar llegando, Cáncer. Y abres el cofre del tesoro. Mira, tienes la rueda de la fortuna 2 veces. Rueda de la fortuna, rueda de la fortuna. Y finalmente acá tienes dinero para ti, un dinero que está escondido en un cofre. Termina una búsqueda, termina una batalla. ¡Wow! Y tienes la carta del juicio. Esto aquí es un llamado para tu vida. Un llamado que va a cambiar tu camino. Puede ser que para algunos de ustedes sea esa llamada como lo que te hablé con respecto a la oferta de trabajo, la oferta de dinero, como te lo mencioné en el mazo 1. Para otros puedes tener que ver con una llamada importante, tal vez para un nuevo trabajo que te va a dar una nueva oportunidad, que te va a ayudar a salir adelante, a cumplir tus sueños. Aquí hay una llamada que esto puede ser un nuevo trabajo o una muy buena noticia, donde tú sales seleccionado, y esto es una llamada que estabas esperando desde hace tiempo. Esto no es algo reciente. ¡Wow! Mira, tienes la carta del 9 de espadas. No te asustes, en este mazo, en esta carta, la persona vence sus temores, vence su ansiedad, vence los problemas de depresión o los problemas de salud. Para algunos de ustedes esto puede tener que ver con que estabas esperando que te llegara cierto dinero, necesitabas esperar la llamada de los doctores o de los médicos para poder proceder con algún tipo de procedimiento, operación, y te dan el llamado de que tienes el dinero o ha sido aprobado. Aquí hay un dinero que te aprueban para algún tratamiento médico. Y con esta carta del Caballero de Copas yo veo que tú vas a poder estar celebrando con alegrías, moviéndote de un camino distinto hacia otro. ¡Wow! Y mira, te sale la carta del Emperador. Con esta carta, con esta energía, yo veo que recuperas lo que habías perdido, ya sea algo material o ya sea tu energía, a ti misma, a ti mismo. Logras vencer todo eso. Aquí signo de Aries también fuertemente con esta carta del Emperador. Podría ser alguien que te ayude, podría ser alguien con quien tú estás involucrado en una relación que te va a ayudar a mirar las cosas hacia adelante y mirar las cosas de otra manera. Mira, para algunos de ustedes me está llegando un mensaje y tengo que decírtelo. Parece que si tienes niños pequeños, ellos parece que algunos de ustedes le pudo haber escondido algo importante sin querer, pero lo vas a encontrar muy pronto. Pudo haberte escondido el teléfono, pudo haberte escondido dinero sin querer, pudo haberte escondido algo que tú necesitabas, las llaves del auto, y están extraviadas. Hay algo que está extraviado y que están buscando, que pronto lo van a encontrar, no tienen por qué preocuparse por eso. Fue un bebé en la casa, o un bebé de ustedes, o un bebé que fue a su casa, que lo escondió jugando. Así que busca entre los juguetes, si tienes, hay un mensaje muy directo para alguien que tengo que dártelo. Manténganme al tanto, por favor, ahí en los comentarios, déjame tu nombre y tu país. Manténme al tanto de cómo va la lectura y cómo resuena contigo. Esto no tiene un tiempo en particular. Cuando esta lectura llegue a ti es el momento indicado para recibirla. Pero efectivamente aquí hay algo que dabas por perdido y que lo vas a encontrar. Y para algunos fue algo que escondieron unos niños jugando.
Pero me encanta mucho esta energía. Habla también de esa, hay energía de sanación, hay energía de recuperación, de un dinero que puedes utilizar para tu salud. Y esta persona de Aries que está aquí, que representa la carta del emperador, puede hacer referencia a una persona que te va a ayudar, puede hacer referencia al banco o la empresa. Puede ser una empresa para la cual tú has trabajado desde hace muchísimo tiempo, que están reconsiderando en volver a llamarte. Darte un dinero, y hay mucho dinero aquí con esta carta del 10 de oros en abundancia para ti, en abundancia para tu vida. ¡Wow! Mira la carta que salió, la carta del 5 de oros y se volteó, lo que ahora la convierte en una carta positiva, en donde había abandono, en donde te sentías que estabas en la calle, en donde te sentías que no tenías dinero para seguir, como cayó de esta manera, ahora ya tienes para dónde ir. Mira, me está llegando una energía y tengo que mencionártelo. Parece que hay algo aquí con un asilo. Hay algo con un asilo que esa energía me está marcando fuerte. Puede ser para esta persona que está aquí como el emperador. Puede ser que están por buscar algún familiar que esté en un asilo o que esté en algún tipo de cuidado especial como aplique para ti. Recuerda, lo importante es el fondo. Puede ser un familiar, una amistad que esté en un hospital. Va a estar regresar muy pronto. Va a regresar a casa con esto. Pero particularmente una persona o que estaba en un asilo o que estaba en cuidado especial o cuidado intensivo, hay algo con esa energía de un familiar cercano a ti, puede ser del signo de Aries, como te mencioné, que va a estar regresando a casa, le van a estar dando de alta, o si es que estaba en un asilo, un adulto mayor, va a regresar a ti. Para algunos me está llegando mis guías la energía de que hay un familiar extraviado. Y ustedes estaban con este 10 de bastos en una búsqueda incesable por ese familiar. No se rindieron. Están a punto de hacerlo algunos, ¿ah? Han ofrecido mucho dinero con esta carta del 10 de oros. Han recibido llamadas erradas, llamadas falsas. Solamente personas que están interesadas en cobrar el dinero. Y esta carta del 9 de espadas me habla de esa energía de finalmente estar en una posición mental saludable. Más que rendirte, veo con esta carta de que no has perdido la esperanza, pero tampoco permites que cosas negativas como estas llamadas falsas que podrías estar recibiendo te afecten. Porque veo que esas llamadas aquí hay para pedir dinero. Para unos tal vez no sea en esa situación. Puede ser los bancos que te están llamando para pedirte dinero. Pero me marca mis guías ese mensaje y tengo que dárselo porque hay alguien allí que necesita escucharlo. Es como si tu cuerpo ya no puede más. Tu mente ya no puede más. A pesar de que amas con todas las fuerzas a esta persona que se ha extraviado. Por acá, con esta energía, veo que tu corazón sigue luchando. Tu corazón quiere seguir, pero ya físicamente estás agotada, agotado. El corazón todavía tiene muchas más ganas de hacerlo. Y con esta carta del Caballero de Copas y el Emperador es que es esa energía que justo cuando ya estabas por rendirte, te llega una pista. Te llega una pista que te indica hacia dónde tomar. Y esta carta del emperador podría representar el gobierno que se involucra, policías, entidades importantes, investigadores privados que te ayudan a encontrar a esa persona. Para algunos de ustedes estaba ese mensaje y tengo que dártelo. Muy bien, ¿eh? Es que tu corazón no se ha rendido. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti de parte de los arcángeles. Mucha fuerza y ánimo si te encuentras en esta situación. A ver, Cáncer. Tienes la carta del arcángel Ariel, que representa el 2 de oros.
Dice que es importante que tengas balance en tu vida, en tu trabajo, en tus emociones. Que podrías estar tal vez haciendo muchas cosas a la vez para tratar de escapar de alguna situación a tu alrededor o emocional. Que trates de, dentro de lo que puedas, mantenerte siempre animada, siempre animado. Y voy a sacarte una carta más. ¡Wow! Y vuelve la carta de la fuerza. La carta de la fuerza salió por aquí, ¿verdad? Sí, en el mazo 2. Sabía. Tienes el número divino número 11. Tienes el 10, el 11 y el 6 como números divinos para ti. Te habla de no rendirte. De seguir luchando. ¡Wow! De que hay esperanzas. Que la fuerza y la gracia de tu bondad te va a brindar bendiciones, el perdón y fortalecer tu confianza. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta lectura especial. Déjame saber qué te ha parecido este 3 en 1. 3 mazos distintos, 3 mensajes que en algunas ocasiones conectan entre ellos. Gracias por dejar tus likes, por dejar tus deditos para arriba, por suscribirte y compartir este video. Si te gustan las lecturas del tarot, eso apoya y ayuda a mi canal a que se mantenga relevante aquí en YouTube. Te mando un fuerte abrazo, te decreto mucha luz y progreso.